Él pagó una simple moneda por un rancho abandonado, creyendo que compraba solo polvo y olvido, pero estaba a punto de desenterrar una leyenda olvidada que cambiaría su destino para siempre. Si las historias sobre el poder de la resiliencia resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El estruendo de los cascos contra la roca seca era el único latido de un desierto que parecía haber olvidado cómo respirar. Aferrado al lomo de un torbellino de crin y músculo negro, el joven Nikanji era poco más que una sombra pegada a otra. El aire, denso y cargado de polvo, le quemaba los pulmones con cada bocanada desesperada. Detrás de ellos, los gritos de sus perseguidores rebotaban en las paredes del cañón, ecos de codicia y acero que los acechaban como una jauría de coyotes. Cada salto del Mustang salvaje era una apuesta contra la muerte, un desafío a la gravedad sobre un terreno de rocas afiladas y cactus centinelas que se alzaban como testigos silenciosos de aquella cacería brutal. No había silla ni riendas, solo la voluntad de un muchacho y la furia indómita de un espíritu que se negaba a ser encadenado. Encontraron refugio precario en una cornisa estrecha, oculta tras un pilar de piedra rojiza erosionada por el viento. El gran animal se detuvo, con los flancos agitados y el vapor saliendo de sus fosas nasales como el humo de un volcán a punto de estallar. Una bala silbó a centímetros de ellos, arrancando una lluvia de esquirlas de la pared de roca y subrayando la fragilidad de su escondite. Nikanji no sintió miedo por sí mismo, sino una oleada de rabia protectora. Deslizó una mano por el cuello sudoroso del caballo, apoyando su frente contra la piel caliente del animal. Susurró palabras antiguas en su lengua chiricahua, una promesa silenciosa de libertad o muerte. Los ojos del Mustang, oscuros y profundos como una noche sin estrellas, se encontraron con los suyos, y en ellos no había pánico, sino un fuego desafiante que reflejaba el del propio Nikanji. En ese instante no eran un jinete y su montura, eran uno solo. Las voces de los hombres se arrastraban por la base del cañón, más cercanas ahora, teñidas de una confianza cruel. Nikanji no miró hacia abajo. Sus ojos, acostumbrados a leer los secretos de la tierra, recorrieron la pared vertical que se alzaba sobre ellos. Encontró lo que buscaba, una serie de salientes y fisuras que ascendían como una escalera rota hacia la cima de la meseta. Era un camino para lagartos y espíritus, no para un caballo. Pero este no era un caballo cualquiera. Apretó las rodillas contra los costados del Mustang, un gesto que era a la vez pregunta y orden. No hubo respuesta audible, solo una contracción de los músculos bajo él. Un temblor de poder contenido que decía, «Donde tú vayas, iré yo». Sin previo aviso, el Mustang se lanzó al vacío. No fue una caída, sino un salto calculado hacia el primer saliente. El impacto hizo temblar la roca. Abajo, los gritos de asombro se convirtieron en una ráfaga de disparos. Las balas rebotaban contra la piedra mientras el caballo iniciaba un ascenso que desafiaba la lógica. Sus cascos golpeaban con precisión mortal, encontrando apoyo donde solo parecía haber polvo. Nikanji se aplanó contra el cuello del animal, el viento azotando su rostro, sintiendo cada músculo trabajando bajo él en un milagro de fuerza y voluntad. Con un último impulso, saltaron sobre el borde y aterrizaron en la llanura barrida por el viento de la meseta, dejando a sus perseguidores como hormigas furiosas en el fondo del mundo que acababan de escapar. Nikanji se deslizó del lomo del animal, con las piernas temblorosas por el esfuerzo y la adrenalina. El Mustang no se movió, permaneció inmóvil, con el pecho subiendo y bajando en un ritmo poderoso, observando la vasta extensión que se abría ante ellos. El muchacho apoyó su mejilla contra el cuello sudoroso del caballo, cerrando los ojos mientras el viento silbaba a su alrededor, un canto de libertad que borraba los gritos de abajo. No era un animal,
Nikanji lo comprendió en ese instante con una claridad absoluta. Era un espíritu de la montaña, un fragmento de la noche hecho carne y hueso. Habían logrado lo imposible juntos. El sol moribundo teñía de sangre y oro los bordes del mundo. La meseta, que desde abajo parecía una salvación, se extendía ahora como un océano de roca y hierba seca, vasto e indiferente. Pero Nikanji no sentía temor. Conocía las estrellas como el mapa de su propia mano y el lenguaje del viento. Sabía que los hombres no se rendirían. Un caballo que podía escalar acantilados no era una simple bestia, era un tesoro, una leyenda viviente que valía más que cualquier oro. Con un suave tirón de la crin, no como un amo, sino como un hermano, guió al Mustang hacia el este, hacia las sombras crecientes donde las montañas sagradas dormían. La carrera había terminado. Ahora comenzaba el viaje. La noche cayó como un manto de obsidiana, salpicado de estrellas frías. Encontraron un resguardo parcial en el hueco de unas rocas erosionadas, un refugio contra el viento incesante. Nikanji deslizó sus manos por las patas y el torso del Mustang, buscando con la yema de sus dedos cortes o heridas de la escalada imposible. No encontró nada más que músculos tensos y el calor de una vida poderosa. El animal permaneció quieto, su respiración ahora profunda y tranquila, y apoyó su enorme cabeza en el hombro del muchacho en un gesto de confianza absoluta. No había palabra para la gratitud que fluía entre ellos, una corriente silenciosa más poderosa que cualquier río. Compartieron el contenido de la pequeña cantimplora de Nikanji, el agua un tesoro en aquella aridez. Bajo el lienzo infinito del cielo, Nikanji recordó las historias de los ancianos. Hablaban del sombra que corre, un espíritu caballo nacido de una tormenta y la medianoche, un guardián de las tierras sagradas que no podía ser domado ni poseído por el hombre. Se decía que elegía a su compañero no como un amo, sino como un alma gemela para proteger los caminos ocultos. Mirando al magnífico animal que descansaba a su lado, tan real y a la vez tan etéreo, Nikanji lo entendió. No había encontrado un caballo. Una leyenda lo había encontrado a él. Su deber no era poseerlo, sino guiarlo de vuelta a casa, a las montañas del espíritu, donde ningún hombre con codicia en el corazón podía poner un pie. La persecución no era por un animal, sino por el derecho a encadenar un milagro. El descubrimiento de un propósito mayor, el deber de proteger algo sagrado en lugar de poseerlo, es una de las fuerzas más poderosas que existen. Si tú crees en la misión de Nikanji, demuestra tu apoyo en los comentarios y suscríbete para ser testigo del desarrollo de esta leyenda. El alba llegó como un susurro frío, pintando de un gris pálido las aristas de las rocas. Nikanji despertó no por el frío, sino por un cambio en la quietud. El Mustang ya estaba de pie, una silueta recortada contra el cielo naciente, con las orejas erguidas, y la mirada fija en el horizonte lejano, donde las montañas del espíritu eran apenas una promesa dentada. No necesitaban palabras. El muchacho se puso de pie, estiró sus músculos entumecidos y con un movimiento fluido, que ya era instintivo, se impulsó sobre el lomo del animal. La nueva comprensión pesaba sobre él, no como una carga, sino como un manto de responsabilidad sagrada. Cada paso que daban ahora no era de huida, sino parte de una peregrinación. Avanzaron durante horas por la meseta, un punto oscuro moviéndose en un lienzo de ocres y amarillos bajo un sol que ascendía implacable. El terreno era abierto, peligroso. De repente, el Mustang se detuvo en seco tan bruscamente que Nikanji casi pierde el equilibrio. El animal resopló, una nube de vapor en el aire seco, y giró su cabeza hacia el sur. Nikanji siguió su mirada. Al principio no vio nada más que la vibración del calor sobre la roca. Luego, un destello casi imperceptible. El
reflejo del sol en el metal de un catalejo. No habían despistado a sus perseguidores, solo los habían retrasado. Sin necesidad de una orden, el espíritu caballo giró bruscamente hacia el norte, hacia una tierra de cañones retorcidos y formaciones rocosas imposibles, un laberinto de piedra donde su agilidad sobrenatural sería su única arma y escudo. Se lanzaron hacia adelante. El Mustang no galopaba, devoraba la distancia. Sus patas apenas parecían tocar el suelo pedregoso en una explosión de poder contenido. La llanura abierta dio paso abruptamente a la boca de un cañón, como si la tierra se hubiera partido en dos para ofrecerles un camino. Al sumergirse en la sombra, el aire se volvió más frío y el sonido de sus cascos comenzó a rebotar entre paredes de piedra de un rojo profundo, creando una percusión atronadora que era a la vez su avance y el eco de su desafío. Habían entrado en el dominio de la sombra que corre, un laberinto donde la velocidad pura no era suficiente. Se requería un pacto con la piedra misma. A lo lejos, los gritos de los hombres confirmaron que la persecución se reanudaba con furia. Sus monturas, aunque rápidas, eran criaturas de la tierra, forzadas a reducir la velocidad en la entrada traicionera del cañón. Pero el Mustang era otra cosa. Nikanji ya no era un simple jinete, sino el navegante de aquella tempestad negra. Su cuerpo se movía en perfecta sincronía con el del caballo, mientras éste se deslizaba por pasajes tan estrechos que las rodillas de Midodicin Nikanji casi rozaban las paredes, y saltaba grietas que harían dudar a una cabra montesa. Cada giro y cada salto no era una huida, sino una trampa que se iba tejiendo, un hilo invisible que estiraba la distancia entre ellos y la codicia que les pisaba los talones. El cañón se estrechó hasta convertirse en un callejón sin salida, una pared de roca lisa que se alzaba hacia el cielo como una sentencia. Las voces de los hombres se convirtieron en gritos de triunfo, el eco de sus botas al desmontar, anunciando el final de la caza. Nikanji sintió una oleada de tensión, pero no de miedo. Podía sentir el corazón del Mustang latiendo bajo él, un tambor de guerra profundo y constante. El gran animal no se detuvo. En su lugar, bajó la cabeza, resoplando contra el polvo. Sus músculos se tensaron como cuerdas de arco a punto de romperse, preparándose no para rendirse, sino para redefinir lo imposible. Con un relincho que fue un grito de guerra, el Mustang se lanzó no hacia arriba, sino en paralelo a la pared. Apenas a un palmo de la roca, usó la superficie vertical como punto de apoyo, un único y poderoso golpe de sus cascos traseros que los catapultó a través del abismo. Por un instante eterno, volaron sobre el vacío, una silueta negra contra el cielo azul, atrapado entre los muros del cañón. Aterrizaron con un impacto que resonó en los huesos de Nikanji, sobre una cornisa apenas visible desde abajo, un camino secreto que la roca guardaba para sus hijos predilectos. Abajo, el silencio, atónito de sus perseguidores, fue más elocuente que cualquier maldición. La cornisa era un hilo de piedra suspendido en el aire, un camino que no debería existir. Nikanji se aferró a la crin del Mustang, sintiendo la vibración del poderoso corazón del animal contra sus piernas. El silencio de abajo fue roto por un grito de pura frustración, seguido por el eco inútil de otro disparo. Pero ahora estaban fuera de su alcance, protegidos por el abismo y la audacia de su montura. El Mustang no vaciló. Con una seguridad que desafiaba la precariedad del sendero, avanzó paso a paso, sus cascos encontrando apoyo en la roca desnuda con una delicadeza que contradecía su inmenso poder. No seguían un camino, lo creaban a cada instante. El sendero ascendía en una espiral imposible, abrazando la pared del cañón. Cada metro ganado era una victoria silenciosa. Abajo, las figuras de los hombres se encogían.
Sus voces se perdían en el murmullo del viento que ahora soplaba con más fuerza a esa altura. Estaban dejando atrás no solo a sus perseguidores, sino al mundo ordinario, ascendiendo a un reino de águilas y cielos abiertos. Nikanji no miró atrás. Su mirada estaba fija hacia adelante, en la curva de la roca que prometía la salida. Sentía al Mustang bajo él, no como una bestia de carga, sino como la manifestación de la montaña misma, llevándolo a casa por pasajes secretos que solo los espíritus conocían. La cornisa se ensanchó finalmente, desembocando en una meseta superior barrida por un viento frío y limpio que olía a pino y a piedra antigua. El laberinto de cañones quedaba debajo de ellos, una red de cicatrices rojas grabadas en la piel de la tierra. A lo lejos, las cumbres de las montañas del espíritu se recortaban contra el cielo, más nítidas, más cercanas, una promesa de santuario. Nikanji se deslizó del lomo del Mustang, sus pies aterrizando suavemente en el suelo rocoso. El animal resopló, el vapor de su aliento disipándose en el aire. Con la reverencia debida a un ser sagrado, Nikanji ofreció al caballo el último trozo de carne seca que guardaba en su zurrón. El Mustang lo aceptó con un delicado movimiento de sus labios, un gesto de comunión que sellaba su pacto en aquella tierra alta y solitaria. Pero la paz fue un lujo efímero. Mientras el Mustang recuperaba el aliento, Nikanji se arrastró hasta el borde del acantilado, observando a sus enemigos. La mayoría de los hombres gesticulaban con frustración, listos para abandonar la caza imposible. Pero uno de 1900 ellos se mantuvo apartado, un hombre alto y de hombros anchos que no levantaba la vista con ira, sino que la barría metódicamente por las formaciones rocosas. No buscaba un camino directo, buscaba una debilidad en la geografía, un rodeo que pudiera llevarlo a interceptarlos más adelante. Nikanji sintió un escalofrío. Aquel no era un simple codicioso, era un cazador de hombres paciente y astuto, y su mirada prometía que no se detendría hasta que la leyenda fuera suya o él estuviera muerto. La verdadera prueba no era escalar acantilados, sino burlar una mente que pensaba como la montaña misma. El nombre del hombre le llegó como un susurro venenoso en el viento. Silas, un rastreador legendario, conocido por no abandonar nunca una presa, fuera bestia o hombre. Nikanji se apartó del borde, con el corazón martilleando no de pánico, sino de una fría y lúcida concentración. Sabía que Silas no intentaría seguirlos por el mismo camino imposible. En su lugar, leería la tierra como un libro, prediciendo su rumbo hacia las montañas del espíritu y buscando el paso más estrecho, la única fuente de agua en kilómetros, el lugar inevitable donde convergerían sus caminos. La carrera por la velocidad había terminado. Ahora comenzaba una batalla de ingenio, un juego de sombras contra un hombre que pensaba como un depredador. Se volvió hacia el Mustang, posando una mano firme en su cuello. No hubo palabras, solo una transmisión de pensamiento a través del tacto. No podemos ir directos. Debemos perdernos para encontrar el camino. La respuesta del Mustang fue inmediata. Giró hacia el noroeste, alejándose de la ruta más evidente hacia las montañas sagradas y dirigiéndose a una región que hasta los nativos evitaban, el lecho del gigante dormido. Era un vasto y desolado paisaje de formaciones rocosas retorcidas y pináculos de arenisca que se alzaban como los huesos rotos de una criatura ancestral. No ofrecía la ventaja vertical de los cañones, sino algo más valioso contra un rastreador como Silas. Confusión. Se sumergieron en aquel laberinto de piedra y sombra, donde cada ráfaga de viento creaba ecos falsos, y cada recodo ofrecía 1000 caminos idénticos. El sol abrasador proyectaba sombras que se movían y cambiaban, convirtiendo el terreno en un espejismo viviente.
Nikanji y la sombra que corre se convirtieron en un fantasma más en una tierra de fantasmas, borrando su rastro no con velocidad, sino con engaño. El Mustang se movía como humo entre los monolitos, con una inteligencia que no era de este mundo. Parecía saber instintivamente qué rocas no guardarían la marca de sus cascos y qué corredores de arena serían barridos por el viento un instante después de su paso. Nikanji ya no lo guiaba. Se dejaba llevar, añadiendo su propio arte al engaño. Desgajaba ramas de arbustos secos para borrar las pocas huellas que dejaban. Amontonaba pequeñas piedras en formaciones que parecían señales direccionales hacia la nada y usaba los ecos del cañón para crear la ilusión de movimiento en la dirección opuesta. No estaban simplemente escondiéndose, estaban reescribiendo el mapa del desierto a sus espaldas. Al atardecer, encontraron refugio en una cueva poco profunda, cuya boca quedaba oculta por una cortina de roca. Mientras el Mustang descansaba, Nikanji trepó con sigilo a una cornisa superior para observar su rastro. A kilómetros de distancia, vio un punto solitario: Silas. El rastreador no estaba avanzando. Estaba de pie junto a su caballo, estudiando el terreno a través de su catalejo, no con la frustración de un hombre perdido, sino con la paciencia de una araña que siente las vibraciones de su tela. No seguía el rastro físico. Nikanji lo supo con una certeza helada. Estaba leyendo las sombras, la lógica de la huida, buscando no dónde habían estado, sino a dónde se verían obligados a ir. Nikanji se deslizó de vuelta a la cueva, el frío de la revelación más penetrante que el viento del desierto. Silas no buscaba huellas, buscaba el futuro. Anticiparía su necesidad más básica, el agua, el único pozo conocido en 50 kilómetros. El ojo del coyote solitario sería su destino lógico, y por tanto se convertiría en la trampa de Silas. Se acercó al Mustang, que levantó la cabeza de la oscuridad. No había tiempo para descansar. Nikanji apoyó su frente contra la del animal, cerrando los ojos y proyectando no una imagen, sino un sentimiento, el de la sed abrasadora, el de un camino que se alejaba del agua, el de una apuesta desesperada contra la lógica del cazador. Él espera que busquemos vida, pensó, y supo que el espíritu caballo lo entendía. Debemos caminar hacia el vacío. El Mustang dio un resoplido bajo y profundo, no de protesta, sino de acuerdo. Se movieron bajo un manto de estrellas tan brillantes que parecían perforar el cielo. La sed no tardó en convertirse en una compañera constante, una lija en la garganta de Nikanji y un martillo en su cabeza. Cada instinto de su cuerpo le gritaba que girara, que buscara la humedad prometida por el ojo del coyote. Pero el Mustang caminaba con un paso firme y decidido hacia el corazón de la nada, un lugar aún más seco y desolado. Su fuerza no parecía menguar. Por el contrario, su pelaje negro parecía absorber la luz de las estrellas, su energía nacida no del agua, sino del espíritu indomable de aquella tierra yerma. Nikanji se aferró a él, sintiendo el poder que emanaba del animal, un calor que combatía su propia debilidad. Ya no huían de Silas. Se estaban convirtiendo en un acertijo que ni el mejor rastreador del mundo podría resolver. Un fantasma que perseguía la sed en lugar de huir de ella. El sol del mediodía era un martillo de fuego que golpeaba el yunque del desierto. La lengua de Nikanji era un trozo de cuero seco en su boca, y el mundo se había reducido a un espejismo tembloroso visto a través de una cortina de sudor y polvo. Varias veces estuvo a punto de deslizarse de la espalda del animal, su conciencia deshilachándose en los bordes. Pero cada vez que su agarre flaqueaba, el Mustang reducía el paso, girando su poderosa cabeza para darle un suave empujón, un ancla en la tormenta de calor.
Nikanji se aferró a la crin, apoyando la mejilla contra el cuello del animal, sintiendo una extraña frescura que emanaba de su piel. Era como si el espíritu caballo estuviera compartiendo su propia esencia, una fuerza que no provenía del agua, sino de la propia tierra, no llevándolo, sino sosteniéndolo en la existencia. Justo cuando Nikanji creyó que su cuerpo no podía dar un paso más, el Mustang se detuvo. Estaban frente a una pared de roca sin rasgos distintivos, otro callejón sin salida en un mundo lleno de ellos. Pero el caballo resopló y golpeó el suelo con un casco. Luego avanzó y empujó con su hocico una sección de la pared que parecía idéntica al resto. Con un chirrido de piedra contra piedra, una delgada fisura se reveló, oculta por un juego de sombras y erosión. El Mustang entró sin dudar en la oscuridad fresca. Dentro encontraron una gruta oculta donde el agua no se acumulaba en un pozo, sino que lloraba directamente de la piedra, goteando en un ritmo constante y milagroso sobre un lecho de arena fina. En las paredes, bajo la tenue luz, Nikanji vio dibujos antiguos, petroglifos de caballos que corrían con el viento, idénticos al espíritu que lo había guiado hasta allí. No habían encontrado un simple pozo, habían llegado a un santuario. Nikanji se deslizó del lomo del caballo, sus rodillas cediendo. Al tocar el suelo arenoso, no bebió de inmediato. Con un gesto de reverencia, primero recogió agua en sus manos ahuecadas y la ofreció al hocico del Mustang. Solo después de que el gran animal hubo bebido, Nikanji hundió su propio rostro en la arena húmeda, bebiendo el agua fría y pura directamente de donde brotaba. Cada gota era un milagro que extinguía el fuego de su garganta y devolvía la claridad a su mente. El Mustang bebió a su lado, sus profundos sorbos resonando en la quietud de la Egueva, un dueto de supervivencia y gratitud en el corazón secreto de la tierra. Con la sed aplacada y la fuerza fluyendo de nuevo por sus venas, Nikanji se volvió hacia las paredes. A la tenue luz, los petroglifos cobraron vida. No eran solo dibujos, sino un linaje. Vio un caballo idéntico a la sombra que corre junto a un guerrero con las marcas de su propio clan. Vio escenas de escaladas imposibles, de tormentas de arena desafiadas, de cazadores burlados. Era la historia de sus antepasados, humanos y espíritus, trabajando en conjunto. De repente comprendió. No estaba simplemente protegiendo a un animal sagrado. Estaba cumpliendo con un deber ancestral, un pacto sellado en esa misma roca eones atrás. La persecución de Silas ya no era una amenaza, sino una prueba, una iniciación para demostrar que era digno del legado que acababa de descubrir. Salió de la gruta sintiéndose un hombre distinto al muchacho que había entrado. El agua y la verdad le habían lavado el miedo, reemplazándolo con el peso y la fuerza del acero forjado. Antes de montar, posó una mano sobre el petroglifo central, el de la sombra que corre, junto al guerrero de su clan. Un juramento silencioso a través de las generaciones. Al volver a impulsarse sobre el lomo del Mustang, el movimiento ya no era el de un fugitivo, sino el de un guardián, asumiendo su puesto. Salieron de la fisura secreta justo cuando el sol comenzaba a sangrar sobre el horizonte, pintando el desierto de tonos púrpuras y anaranjados. Ya no se dirigían simplemente a las montañas. Estaban llevando a cabo la parte final de un peregrinaje sagrado. No era una huida, era un retorno. A muchos kilómetros de allí, Silas llegó al ojo del coyote solitario. El aire estaba inmóvil, y el pequeño pozo de agua reflejaba el cielo del atardecer como un espejo imperturbable. No había una sola huella que rompiera la fina capa de arena que rodeaba la fuente, ni de caballo ni de hombre. Se arrodilló, no para beber, sino para pasar los dedos por la arena virgen. Una extraña sensación, una mezcla de frustración y un respeto helado se apoderó de él. No habían pasado, habían ignorado la lógica de la supervivencia, habían elegido la sed antes que el camino predecible.
Silas se levantó lentamente, una sonrisa tensa y sin humor curvando sus labios. Esto ya no era una caza, era un duelo, y su oponente, fuera quien fuera, era mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. Silas se puso en pie y limpió la arena virgen de sus dedos. Sus ojos se levantaron del suelo y se clavaron en la silueta dentada de las montañas del espíritu, ahora teñidas de un púrpura profundo por el crepúsculo. Una sonrisa fría y genuina, la de un maestro de ajedrez que reconoce una jugada brillante de su oponente, se dibujó en su rostro. Dejó de pensar en huellas y sed. Ahora pensaba en mitos y destinos. Sabía a dónde se dirigían. Desplegó un mapa desgastado no para encontrar su posición, sino para encontrar la de ellos. Su dedo no buscó fuentes de agua, sino cuellos de botella, los pasos angostos que servían como únicas puertas de entrada al santuario de las montañas. Eligió el más traicionero, el paso del viento aullador. Plegó el mapa, montó su caballo y partió al galope. Ya no estaba siguiendo un rastro, estaba yendo a tender la última trampa. Mientras tanto, Nikanji y la sombra que corre se movían bajo el manto de la noche, convertidos en una sola entidad con la oscuridad. El viaje había cambiado. Ya no era una carrera frenética, sino un flujo constante y poderoso, una peregrinación. Nikanji ya no se aferraba con desesperación. Ahora se sentaba erguido, sintiendo el pulso del desierto a través de los músculos del gran animal, leyendo los cambios en el viento y la temperatura como si fueran palabras escritas en el aire. Las montañas del espíritu se alzaban ante ellos, ya no como un refugio, sino como un hogar que los llamaba. Sin embargo, a medida que se acercaban, Nikanji sintió una nueva tensión en el aire, una frialdad que no era del viento de la noche, era la intención afilada del cazador proyectándose a través de la distancia, y el Mustang también lo sintió, acelerando su paso no por miedo, sino para enfrentar el destino que les aguardaba en el umbral de su santuario. Llegaron a la boca del paso del viento aullador, al filo de la medianoche. El nombre no era una exageración. El viento se canalizaba entre dos monolitos gigantescos, creando un gemido constante y lúgubre que parecía arrancar secretos de la propia piedra. La sombra que corre se detuvo en seco. Sus músculos se tensaron como acero bajo su piel. No fue una vacilación, sino una declaración. Nikanji no necesitó mirar para saberlo. Sus ojos recorrieron las sombras profundas que la luna proyectaba, buscando la silueta de la araña en el centro de su tela. Habían llegado al final del tablero de ajedrez. Entonces, una voz, tranquila y rasposa como la arena sobre la roca, cortó el lamento del viento. Es un animal magnífico, digno de las leyendas. Silas salió de detrás de un pilar de piedra, no como un fantasma, sino con la solidez de la montaña misma. Sostenía su rifle con una familiaridad descuidada, el cañón apuntando al suelo. No había ira en su rostro, solo el reconocimiento cansado pero satisfecho de un artesano que admira la obra de otro. Pero el viaje termina aquí, muchacho. Sus ojos, fríos como las estrellas, no estaban fijos en Nikanji, sino en el espíritu caballo, con una mezcla de codicia y una reverencia casi aterradora. Nikanji no se movió. Su silueta y la del Mustang eran una sola escultura tallada en la noche. No había miedo en su voz, solo la tranquila certeza del granito. «Él no es un animal que puedas poseer, Silas», respondió, su voz llevada por el viento. «Es el espíritu de esta tierra, y su viaje no termina, regresa a casa». Bajo él, la sombra que corre dio un resoplido bajo, un trueno contenido en su pecho, y golpeó el suelo rocoso con un casco, no de impaciencia, sino como un tambor de guerra que llama a los ancestros como testigos. Una sonrisa seca y sin alegría torció los labios de Silas. «Espíritu o no, sangrará igual». Lentamente,
Con un movimiento que era a la vez fluido y terriblemente deliberado, levantó el rifle hasta su hombro. El ojo de la mira encontró su objetivo. El lamento del viento pareció contener la respiración. He cazado osos, hombres y fantasmas, muchacho. A todos los he traído a casa. Te daré una opción. Te vas ahora y vives para contar la leyenda. O te quedas y te conviertes en una nota a pie de página olvidada en ella. Su dedo se tensó en el gatillo y en ese silencio expectante el mundo se redujo a la distancia entre el cañón del rifle y el corazón del espíritu caballo. Nikanji no se echó hacia atrás. Hizo lo contrario. Se inclinó hacia adelante, aplanándose contra el cuello del Mustang, convirtiéndose en uno con la tormenta que se gestaba bajo él. Sus labios apenas se movieron al susurrar una sola palabra en la lengua de sus ancestros, una palabra que no era una orden, sino una liberación. En el mismo instante en que el martillo del rifle de Silas cayó, el mundo se desgarró. No fue un galope, fue un estallido de noche y viento. La sombra que corre se lanzó hacia adelante con una velocidad que no pertenecía a la carne y el hueso. El fogonazo del disparo iluminó por una fracción de segundo el espacio vacío donde habían estado. La bala impactó con un chasquido inútil contra la pared de roca al otro lado del paso, su sonido devorado por el eco de un trueno imposible, el de 4 cascos golpeando el suelo una sola vez antes de desvanecerse en el gemido del viento. Silas bajó el rifle lentamente, el cañón caliente desprendiendo un hilo de humo que el viento se llevó al instante. El paso estaba vacío. El silencio que siguió al disparo fue más profundo que cualquier ruido, solo roto por el aullido constante del viento, que ahora sonaba como una carcajada antigua. El rastreador caminó, casi en un trance, hasta el lugar donde su presa había estado. No había huellas, ni una sola marca en la roca barrida por el viento, nada. Se quedó allí, inmóvil, mirando hacia la oscuridad del paso que conducía a las montañas del espíritu. La codicia se había desvanecido de sus ojos, reemplazada por una incredulidad que bordeaba la reverencia. No había sido derrotado, había sido testigo. Se dio cuenta, con una certeza que le heló los huesos, de que no había fallado el tiro. Simplemente había disparado a una leyenda, y una leyenda no puede ser atrapada, solo puede ser contada. Al otro lado del umbral invisible del paso, el mundo se disolvió. No hubo galope, sino un desgarro en el tejido de la realidad. Para Nikanji, el viento aullador se convirtió en un silencio absoluto, y las paredes de roca en un túnel de estrellas fugaces y sombras danzantes. Se aferró no al lomo de un caballo, sino al corazón de una tormenta, sintiendo el poder del espíritu en su forma más pura, una fuerza que no se movía a través del mundo, sino que movía el mundo a su alrededor. Tan rápido como comenzó, cesó. Se encontraron inmóviles en un valle escondido que ninguna noche había tocado jamás por completo. El aire era dulce con el aroma de flores desconocidas y una suave luz plateada emanaba no de la luna, sino de las propias rocas y del musgo que las cubría. El Mustang respiraba con calma, su cuerpo sin una gota de sudor, como si el viaje a través del tiempo y el espacio no le hubiera costado más que un solo suspiro. Nikanji se deslizó de su espalda, sus pies aterrizando sobre un lecho de musgo tan suave como una nube. El gran caballo dio un paso adelante y se volvió, tocando la frente del muchacho con su hocico en un gesto final de gratitud y despedida. Entonces, de entre los árboles antiguos y las nieblas luminosas del valle, emergieron otras figuras. Eran como la sombra que corre, pero a la vez diferentes. Algunos brillaban como la luna llena, otros tenían la profunda oscuridad del espacio entre las estrellas, y otros más
Parecían tejidos con la misma niebla del valle. Se acercaron en un silencio reverencial, rodeando a su hermano regresado. Con un suave relincho que sonó más a música que a un sonido animal, la sombra que corre se unió a ellos, y juntos el rebaño de espíritus se adentró en el bosque, sus formas disolviéndose en la luz, hasta que no quedó nada más que el valle silencioso. Nikanji se quedó solo, pero no abandonado. Ya no era un muchacho huyendo, sino un guardián que había cumplido su juramento. El único mortal que había cabalgado una leyenda hasta su hogar. El honor de cumplir un juramento sagrado es un legado que trasciende el tiempo. Si el viaje de Nikanji tocó tu alma, suscríbete para que podamos seguir descubriendo juntos otras leyendas escondidas en el corazón del mundo. Agradezco tu compañía. Hasta la próxima historia.